nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. Los más veteranos del lugar recordarán un momento en el que la vida de España se paró. Era diciembre de 1959 y aterrizaba en Madrid nada menos que el presidente norteamericano Eisenhower. Aquel día se levantó el último tapón que estaba impidiendo la proyección de España, la reconstrucción completa de España después de la Guerra Civil, después de la Segunda Guerra Mundial. Llegaba Ike, como ponía en los carteles de la capital de España. Así fue. Hubo una vez que Madrid se llenó con grandes carteles que decían «Viva Ike». Ike era Ike y ese era el apodo del presidente norteamericano Dwight Eisenhower, que el 21 de diciembre de 1959 visitaba España y ponía fin así formalmente a los largos años de bloqueo internacional que sufrió nuestro país tras la Segunda Guerra Mundial. En efecto, en 1945, al acabar la guerra, la presión soviética y de la izquierda mundial había condenado a España al ostracismo. Se veía a Franco como a un colaborador de la Alemania nazi, a pesar de que su política de neutralidad había beneficiado abundantemente a los aliados. España quedó fuera del plan de reconstrucción, denominado Plan Marshall, y varios países pusieron severas restricciones al comercio con nuestro país. Fueron años muy duros de escasez en España. Solo países como Argentina se mantuvieron a nuestro lado. Sin embargo, el escenario internacional giraba a favor de Franco. El conflicto entre los Estados Unidos y la Unión Soviética obligaba a los americanos a buscar aliados, y la situación estratégica de España era vital para ese nuevo marco de Guerra Fría entre Occidente y el comunismo. En 1950, la ONU permitió que hubiera embajadores extranjeros en España. El norteamericano fue de los primeros. En 1953 se firmó el primer pacto político entre España y los Estados Unidos. 2 años después, España ingresaba en la ONU. La entrada en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Mundial en mayo de 1958 permitió a España contar con abundante financiación externa. Después de tan largos años de aislamiento, aquello significaba un importantísimo reconocimiento internacional para la España de Franco. Y el gesto político que vino a culminar todo aquello fue la visita de Eisenhower, promovida por los ministros Ullastes y Navarro Rubio. El mes anterior, el New York Times había publicado un artículo del eminente historiador Arnold J. Toynbee, donde se incluía a Franco entre las grandes personalidades de la historia europea. Eisenhower, por su parte, sentía gran estima por Franco, primero por su neutralidad en la Segunda Guerra Mundial y además por su anticomunismo. Aquella visita dejó para la historia una foto espectacular en la que 2 generales, Franco y Eisenhower, ríen a mandíbula batiente. ¿De qué se reían? De un chiste que Franco había contado al americano. Aquel chiste decía así: hay un oficial herido en la cabeza, le van a operar. En ese momento le llega un despacho comunicándole que le han nombrado general. El oficial se levanta corriendo de la cama y sube al caballo para ponerse al frente de sus hombres. El médico le grita: «Pero tiene usted una herida en la cabeza». Y el oficial contesta: «Para ser general no me hace falta la cabeza». Chistes al margen, aquella visita de Eisenhower permitió abrir un capítulo nuevo en la historia de España. A aquellos 2 generales, en todo caso, cabeza no les faltaba. A ninguno de los 2. Juan Fluger, buenas noches. Muy buenas noches, es cierto. A ninguno de los 2 les faltaba cabeza y los 2 tenían claro que la relación entre Estados Unidos y España debía centrarse en la cuestión geoestratégica, en el freno en el Mediterráneo, en el mundo mediterráneo, al avance del comunismo en el pleno marco de la Guerra Fría. Empezamos por el principio. Durante la Guerra Civil, los norteamericanos han provisto al bando nacional, al bando de Franco, de petróleo. Es decir, no había una animadversión norteamericana hacia el bando nacional. Dato importante. Cuando acaba la guerra, y además conocemos bien la influencia del embajador Kennedy, etcétera. Bien.
Cuando acaba la guerra civil, por así decir, el Estatuto de España prácticamente no existe porque empieza la Guerra Mundial, con lo cual los americanos están en otra historia. Y cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, a pesar de que la neutralidad española ha sido decisiva para que los americanos pudieran desembarcar en el norte de África y entrar en Italia, España se convierte de repente en enemigo. Además, acérrimo. Exactamente. Ahí hay una cuestión que es fundamental y es la personalidad del presidente Truman. Truman, que es el de la bomba. Truman, que es el de la bomba. Las bombas las dos, sí. Hiroshima y Nagasaki, ¿no? En agosto del 45. Truman tiene una especial animadversión contra Franco. Dejando aparte las cuestiones que ya has mencionado de la neutralidad española, lo que eso pudo beneficiar para la derrota de Hitler, Truman es un presidente norteamericano que presume de ser masón y baptista. La masonería en España fue duramente perseguida. Sí, un centro, de hecho, y además el hecho de que el catolicismo volviera a ser la religión oficial del Estado implicaba que todas las pequeñas confesiones, aunque fueran cristianas, quedaban apartadas, no prohibidas, porque realmente lo que se prohíbe, lo que no se puede hacer es el culto público y manifestaciones públicas de las religiones cristianas, otras sí quedan proscritas, y todo esto Truman lo toma como algo personal. Y es el error de un presidente que, en lugar de gestionar geoestratégicamente la posición de España, los beneficios que podía darle, lo toma por lo personal o por lo masónico, que también puede ser que fuera la principal, y ataca, convierte al régimen de Franco en uno de sus caballos de batalla. Él quería acabar con el franquismo, con el régimen de Franco. Aquello en la práctica hace que converjan los intereses de la Unión Soviética, que evidentemente quería derrocar el régimen de Franco, los intereses de la progresía mundial en Estados Unidos con la vida de Roosevelt y además los intereses objetivos, por así decir, de la política norteamericana, que en ese momento pasan a ser puramente ideológicos. Exactamente. Y a nosotros, España nos mete en un proceso de 10 años largos, o más de 10 años, de aislamiento feroz. Sí, son el aislamiento total y absoluto prácticamente del 45 al 53. Esos 8 años son de un aislamiento que España, pues salvo por la entrada de alimentos que viene de Argentina, que salva en gran medida del hambre a la población española, o por la poco que Portugal puede aportar, tiene que autoabastecerse, ¿no? Le obliga a una autarquía brutal, no porque fuera la intención del régimen establecer un régimen basado en la autarquía económica y la producción para... Que por otra parte Franco era una idea que no le sentaba mal. Sí, no le preocupaba especialmente, pero sí es verdad que las condiciones en España no mejoraban por ese aislamiento total y absoluto. La pequeña apertura diplomática que se va haciendo poco a poco con acuerdos unilaterales le lleva a que otros países, sobre todo los países del entorno más mediterráneo, empiecen a abrir determinadas vías de comunicación y determinadas vías de contacto económico. Conviene subrayar que no estamos hablando de una cuestión, como se presenta tantas veces, de simpatía personal hacia el país, de otros países, sino que al final se trata de que sin créditos no puedes acumular capital, si no puedes acumular capital no puedes lanzarte un proceso de desarrollo, si no puedes lanzarte un proceso de desarrollo quedas condenado a comerte los garbanzos que puedes sacar en el huerto y poco más. Sí, claro. Que era la situación. Por eso en el año 53 empieza a mejorar la situación, por los acuerdos que se firman entre Estados Unidos y España, que no le queda más remedio a Truman que empezar las negociaciones, aunque quien los firma realmente es Eisenhower. Eisenhower ya marca un punto de inflexión en la política norteamericana. Eisenhower viene en ese momento de ser gobernador militar de Berlín, pero en el lado de la ocupación americana. Ha pasado por una etapa intermedia. Eisenhower es gobernador militar de Berlín hasta el año 51 y del 51 al 53 es el alto mando militar de la OTAN. O sea que viene de la guerra pelearse con los viene de pelearse con los comunistas desde que acabó la guerra. Claro, Eisenhower es un militar que cuando está en plena... es un destacado militar durante la Segunda Guerra Mundial. Claro. Es uno de los que entra tras el desembarco de Normandía y dirige el máximo autoridad de la toma de Francia, la liberación de Francia y la toma de Alemania por el oeste. Y luego es el gobernador militar de Berlín, del sector controlado por Estados Unidos. Y ahí conoce de primera mano las barbaridades y las atrocidades que sobre su propia población cometían el régimen comunista implantado en el sector soviético.
conoce las torturas, las desapariciones, los asesinatos políticos, la falta de libertades. En ese momento él se convierte en un anticomunista. Él dice que eso es, lo dice varias veces y lo tiene escrito en sus memorias, eso es lo opuesto a lo que los padres fundadores de Estados Unidos, los padres fundadores de la patria, quisieron para sus ciudadanos. Por lo tanto, es lo más opuesto a lo que debe defender Estados Unidos en el mundo. Y en ese momento él se vuelve en un furibundo, aparte de ser un republicano ya convencido, en un furibundo anticomunista, porque eso hay que exterminar, esos regímenes hay que exterminarlos, hay que apartarlos, porque la población se somete con tal brutalidad que atenta contra todos los principios que ellos defienden. ¿Y cuál era el único país que había derrotado al comunismo en el transcurso de los años 30 y 40? Esa es la cuestión. España es el único país que militarmente, el único país europeo que militarmente ha derrotado a la intervención soviética. Eisenhower lo tiene claro, y pese a todo lo que los propagandistas de la progresía europea en ese momento venían diciendo sobre el régimen de Franco, sobre la guerra civil, la URSS se volcó en la guerra civil. La URSS pretendía que la primera expansión fuera a ser una la amenaza evidente. Nos quedan 2 minutos y medio de programa y yo te querría preguntar lo siguiente. La visita de Eisenhower, en cierto modo, es la culminación de un proceso que había empezado ya de negociación, pues Navarro Rubio, Ullastres y compañía, en fin, había ya molla, había sustancia, no era una cuestión, como decir, de visita personal, pero esa visita exactamente, ¿qué dejó negro sobre blanco para nuestro país? Bueno, pues dejó, aparte del reconocimiento internacional, los periódicos norteamericanos hablan de esta gira, porque esto es parte de una gira. Él empieza la gira en Europa, la empieza en España. Y la empieza en España porque tiene especial interés en demostrarle al mundo que hay que tomar en cuenta a España como socio de lo que son las democracias occidentales. Y además lo dice así, el New York Times publica la portada con un welcome franco, es decir, no se andaron con chiquitas. Y deja el inicio a la apertura económica y aparte a la entrada de nuevos créditos para España después de los 1.500 millones que supusieron los acuerdos del año 53. Y permite el reconocimiento internacional y la apertura de las agencias internacionales, y además completa los acuerdos del 53 con un tratado preferente, no dentro de la OTAN, pero sí como socio preferente. Es el primer socio preferente de la OTAN desde su creación 10 años antes. Por lo tanto, lo que deja más importante es que España empiece a ser considerado como un agente internacional, como un país con representación en organismos y con una apertura hacia la política internacional y la geoestrategia. Y lo que era en la época del bloque occidental. De manera que tenemos entonces, diciembre del 59, la culminación de un camino abierto con la entrada en la OTAN, en la ONU, con la entrada en el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y finalmente esta visita que, por así decir, cierra el ciclo de la normalización. Exactamente. A partir de ese momento España empieza a desarrollarse. Es curioso, ¿no? ¿Por qué? Porque abre el camino. Entra dinero. ¿Es verdad lo de ese chiste? Eso cuentan, siempre. Yo no sé si será... Yo no veo a Franco como chistoso, pero sí dicen que de vez en cuando tenía esa gracia castrense que no abandonó durante... Chistes de cuartel, efectivamente. Es un tipo de humor muy singular, pero probablemente sea... Y además siempre haciendo objeto del chiste a los militares, ¿no? Sí, claro, son chistes de cuartel, efectivamente. Los que hemos hecho la mili lo sabemos. Sí, señor. Generales sin cabeza, en este caso generales con cabeza política, los dos, Eisenhower y Franco, un encuentro fundamental en aquel mes de diciembre de 1959 que, por así decir, culminó el proceso de normalización exterior internacional de la España de Franco. Juan Fluker, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Y hasta el próximo día. Y a ustedes, muchísimas gracias, muy buenas noches y viva Ike.